El domingo pasado comencé hablando acerca de Mateo 28 y hoy le agregué unas palabritas más porque iba a seguir con el tema. El domingo pasado estuve hablando que todos tenemos la necesidad de ser discípulo y eso nace en uno porque Dios, el Señor, mandó a sus 11 discípulos que estaban con Él a ser discípulos. Pero el tema está en que si yo quiero ser discípulo o no. Y eso es lo que yo había hablado el domingo pasado. Hoy como título seguimos en Mateo 28, pero le puse vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Uno tiene que, hago un poquito de memoria, que uno quiere ser discípulo, uno no nace discípulo. Uno no nace con el conocimiento de Dios y la sabiduría. Solamente Jesús, a una edad que era un niño, él tenía conscientemente quién era y cuál era su ministerio y todo lo que iba a hacer en su vida. Y todos tenemos que empezar a aprender. Dije también que tenemos que ser enseñables, aprender la palabra y no cuestionarla. Porque si no, yo me pongo a arreglar las cosas que a mí me parece que Dios se equivocó. Y Dios es Dios, Él no se equivoca. Amén. Que necesitamos aprender de Dios, ser discípulo, que quería decir cristiano, para no ser niño el resto de nuestra vida. Uno tiene que ir madurando en las cosas de Dios, si no uno termina siendo eternamente un niño espiritual y entonces uno necesita más leche que comida sólida. Amén. Y que cuando uno va madurando como discípulo deja de ser el centro. Oren por mí, no estoy bien, dame, y ora, dame, y uno, dicen por ahí, la oración de la oveja, ¿no? A Dios, dame, y uno le pide a Dios y uno viene a agradecer, un poco como cantamos hoy. La realidad es que cuando venimos a Dios, venimos a agradecerle y a entregarnos. Y que Dios va a suplir nuestras necesidades, amén. Y dije que hoy iba a hablar acerca de aquel que discipula, porque uno como discípulo recibe, pero hay una característica para todos aquellos que quieren hacer discípulos. Hace unos años cuando hice el curso de oratoria, de locución y oratoria, había un muchacho un joven, que, bueno, ahí enseguida supieron que yo era pastor, y entonces cuando íbamos al lugar privado, íntimo, que uno va, él estaba ahí también y me dijo, ¿sabe, pastor, que yo quiero ir a predicar a las naciones? Dice, porque yo siento eso en mi corazón. Bueno, le digo, me parece bien, tenés que empezar por tu casa. Porque para ir a predicar a otro lugar, primero hay que predicar y hacer discipulado en la casa, con la esposa, con los hijos. Porque si no, uno vive una bipolaridad espiritual. En la casa es una cosa y me voy a predicar a las naciones de gente que no me conoce y que no puede hablar con mis hijos o con mi esposa, y ahí soy como diríamos, soy Gardel, ¿no? Pero la realidad es que para ir a predicar a las naciones uno tiene que empezar por la casa. La característica de alguien que va a enseñar a alguien a relacionarse con Dios, es importante que tenga desarrollado el fruto de la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos tiene paciencia y nosotros tenemos que tener paciencia con lo que están aprendiendo, con lo que están empezando a recibir la palabra de Dios. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Va a haber que cambiar pañales? Sí. ¿Uno va a orar con ellos? Sí. ¿Va a llorar con ellos? Sí. ¿Se va a alegrar con ellos? Sí. Es como los niños. Cuando uno tiene un bebé no le puede decir lo que tiene que hacer. Y decir, no te hagas pipí, no te hagas del 2 acá. El bebé es bebé. Y a medida que va creciendo tampoco le puedo exigir a los niños una conducta de
preadolescente o de joven o de adulto, porque es un niño. Y va a tener sus caprichos de niño, y a veces se los damos, a veces no, pero de a poquito nosotros vamos desarrollando esa paciencia con aquel que quiere acercarse a Dios para llevarlo y que él sepa que Dios no es solamente una disciplina tan estructurada que yo no puedo decir, bueno, entonces Cristo me hizo libre, pero ahora me parece que estoy más preso que libre. Porque a veces pareciera eso, ¿no? Hubo muchos errores con respecto a cómo discipular a alguien. Otra característica que digo yo, aquel que quiere discipular a alguien, es que haya pasado por prueba la fe que declara. Una persona con experiencias espirituales en relación con Dios y que haya pasado dificultades en su vida. En una época se buscaba una coyuntura, decíamos, ¿no? Porque los miembros están relacionados a través de la coyuntura y se ayudan mutuamente, dice la palabra, ¿no? Pero entonces yo necesito una coyuntura. Pero a veces se buscaba una coyuntura de la misma edad. Y los dos pasaban por las mismas situaciones, las tentaciones, los conflictos, las dificultades. ¿Y cómo va a ayudar a alguien a caminar con Dios cuando tiene el mismo problema de aquella persona a quien está discipulando de alguna manera? Es necesario que la persona que va a discipular a alguien tenga desarrollado el don de la paciencia. En esto de discipular uno tiene muchas desavenencias, ¿no? A veces uno pone muchas horas, muchos encuentros, muchas visitas, muchas oraciones y un día se da media vuelta y se fue. ¿Sí o no? Y hasta por ahí habla mal, ¿no? De uno. Puede llegar hasta hablar mal de uno. Decir, no, la verdad que yo esperaba otra cosa. Uno tiene que acostumbrarse a que uno va a discipular a personas que tienen diferentes carácter y personalidad. El hombre es multipersonal en el mundo, digamos. No todos somos iguales. No todos nos afecta el mismo chiste, la misma palabra. Y uno empieza a descubrir a quien está ayudando a llevar al Señor, qué es lo que, en dónde está afectado, si le hace bien o le hace mal. ¿Amén? ¿Están conmigo? La persona que va a discipular tiene que tener testimonios propios, personales. Este testimonio que contó Marta recién es un testimonio personal. Yo puedo ir y decir, Dios arregla matrimonio, hace esto, hace lo otro, pero es un testimonio de ella. ¿Y los míos cuáles son? Y yo tengo otros testimonios. Quizás no es el mismo, pero tengo otro. Tengo que tener. ¿Cuántos tienen testimonio de Dios en su vida? Eso es lo que uno va a testificar de Dios. Entonces es lo que le va a dar el aliento a la otra persona a decir, mirá lo que pasó. Pasó por esta dificultad, por esta. Y a veces yo digo que Dios me llamó de alguna manera a ser administrador como pastor de la obra de Dios, de la iglesia de Dios, pero muchos de ustedes tienen un testimonio mucho más fuerte de lo que yo he vivido. Pero yo tengo los míos también. Y es bueno crecer, ir madurando con testimonios personales de Dios. Una vez hace 2 años, sí, me acuerdo que Dios... Pero hace 2 años que no tenés un testimonio de Dios, no. Porque Dios sigue estando vigente, Dios no se fue de vacaciones, como algunos que no están. Dios no se toma vacaciones, a veces nosotros no tomamos vacaciones con Dios y ahí nos equivocamos. Sí. El domingo que viene vas a dar ese testimonio para que todos lo escuchen. Un testimonio muy fuerte también, Elisa, para que todos lo escuchen. Bueno, lo otro que digo yo también es que necesitamos, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, el poder del Espíritu Santo.
Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo y harás discípulo, también se podría decir ahí. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en Aedo y hasta lo último de la tierra. Pero para discipular a alguien, para enseñarle a relacionarse con Dios, vos necesitas el Espíritu Santo, porque si no son palabras sin un espíritu. Y entonces son palabras muertas. No es palabra inyectada, fortalecida con el Espíritu Santo para que penetre en la persona a quien yo le estoy hablando de Dios. Amén. Una vez tuve la oportunidad de ir a aprender a cantar. Fui a una profesora. Igual no, me afinó un poquito, pero ahí. Pero yo le pedía canciones cristianas y esta profesora no había oído de lejos, había escuchado de lejos canciones cristianas. Y cuando fui la primera vez, así que querés aprender canto. Sí, le digo yo, qué sé yo. Y dice, ay, porque la música es tremenda, la música no tiene idioma, la música es universal. Sí, le digo, es preciosa la melodía, la música, el cantar. Y sobre todo si uno le canta a Dios y le devuelve a Dios lo que es de Dios. Ah, me dice, nunca había pensado eso. Porque acá cuando cantamos, nos cantamos para exhibirnos. Le cantamos a Dios y le damos a Dios lo que es de Dios. Porque es creación de Dios que podamos cantarle a Dios. Los pájaros cantan. Los árboles, se mueven. Para Dios. Y esta profesora, que tenía dificultades también en ese momento, en su pareja, mientras cantaba y tocaba, lloraba. Porque esa misma canción que hablaba de Dios y que tenía palabra de Dios, y me enseñaba a cantarla, y ella la tocaba y cantaba, ella lloraba mientras cantaba. Porque esto es lo que hace el Espíritu, aun cuando uno canta, aun cuando uno toca. Miren, no es lo mismo que venga un profesor, alguien de afuera que no conoce a Dios y toque la batería o la guitarra o cante muy bonito acá arriba. Si no tiene al Espíritu Santo, lo único que tiene es una muy buena técnica o una muy buena voz. Pero cuando se tiene al Espíritu Santo es lo que se transmite aún, aunque yo haga pin, pin, o toque una pandereta un despacito, pero hay algo espiritual en cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia. Por eso saben ustedes que en los certámenes de canto no aceptan que se canten canciones cristianas, porque los motiva a todos y los quebranta a todos que están ahí, y ellos no quieren esa manipulación, dice, espiritual. ¿Ustedes sabían eso? No les permiten. Entonces cuando alguien viene, que ya ha pasado, y cantarías otra cosa, y cuando le dicen que no, entonces ya no importa la voz que tenga. Pero van a elegir la mejor voz, ¿no es cierto? Pero no se acepta. Se han cometido muchos errores con el tema de discipular a alguien. La persona que va a discipular, es importante que haya sido bien discipulado y que haya abierto su corazón. Porque si no, a la persona a la cual yo voy a discipular, no voy a hablar de ciertos temas de los cuales yo no estoy sanado. ¿Se entendió? Si yo todavía odio a mi padre y todavía no me sané, cuando esta persona a quien yo discipulo le tengo que decir que perdone a su padre por lo que está haciendo, me va a costar, no lo voy a tocar al tema. La persona que va a discipular tiene que estar sana. Tiene que haber sido discipulada en sanidad interior para poder ayudar a otra persona, porque la idea es esa, de que yo pueda estar sano para poder ayudar a otro, porque un mal maestro produce un mal alumno. Porque si yo quiero discipular a alguien
y voy a la iglesia una vez al mes o cada mes y medio, el discípulo va a hacer lo que dice el maestro y me va a copiar, no lo que yo digo, va a hacer lo que yo hago. Y si yo no leo la Biblia y él me ve que yo no sé ni un versículo, ¿cómo yo voy a acercar a esta persona a Dios? Él va a hacer lo mismo. Eso pasa con nuestros hijos también, es muy similar. Si yo no voy a la iglesia, si mis hijos no me ven a mí leer la Biblia, cantar en casa canciones a Dios, ¿cómo puedo estar yo acá parado hablando de esto? ¿Se entendió? Y después queremos que el discípulo sea fiel a Dios. Pero nosotros no fuimos el ejemplo. Después queremos que nuestros hijos sean correctos. Esto es como decirle al hijo, no fumes, porque el cigarrillo hace mal. Y yo estoy fumando. Entonces yo le exijo a un discípulo, a alguien que se está acercando a Dios, lo que yo no hago. Yo le voy a exigir a mis hijos lo que yo no estoy haciendo. ¿Se entendió? Si yo le estoy dando un mal ejemplo a mis hijos, ¿cómo puedo exigirle a ellos que ellos tengan una buena disciplina? Dios nos ayuda porque nos restaura. Recién cantamos, Dios perdona multitud de pecados y de errores que hemos tenido y nos restaura y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Amén. Y entonces sí nos habilita el Señor por su sangre preciosa, porque dice que cuando nos arrepentimos nos limpia de todo pecado, de todo pasado nos limpia Dios, para empezar una nueva vida y poder discipular a alguien más. Amén. El que discipula o ayuda a alguien a acercarse a Dios, lo tiene que hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia queda afuera cualquier criterio personal acerca de lo que es Dios y de lo que es la Biblia. ¿Se está entendiendo lo que digo? Porque yo puedo enseñarle a una persona un criterio personal acerca de Dios, más personal que bíblico. Y lo importante es enseñarle lo que estoy diciendo, donde está escrito en la palabra de Dios. Después testimonios personales de accidentes, de enfermedades, de dinero, de frustraciones, de cosas que nos han pasado, son personales. Pero uno se basa, aquel que va a discipular, en la palabra de Dios. Amén. También se hacen discípulos. Le enseño a alguien a ser discípulo de Cristo, de Jesús, no discípulo mío, y yo me siento maestro, y toda la vida lo tengo a él de alumno, porque ese, como mis hijos han sido niños, le hemos cambiado pañales, ¿no, Vichy? Pero van creciendo, y ya después a cierta edad, yo ya le hablo, él me reconoce como su padre. ¿Me reconocen, no? Todavía sí, ¿no? Pero ya empezamos a hablar de otra manera, porque han madurado y nos entendemos y ya hablamos con un vocabulario más adulto. Y así tiene que ser. Cuando nosotros estamos enseñando a alguien, tiene que seguir a Cristo, no al maestro. Un gran error que hubo por muchos años es que eran dependientes del líder, de quien le enseñaba la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Lo termina atando, exactamente. Pero ¿sabe qué pasaba? Venía y le decía, ay, hermano, sí, voy a pintar mi casa. ¿De qué color la puedo pintar? Porque al último le tenía que pedir permiso de todo. Voy a cambiar el auto. ¿Y qué auto me recomienda? Grandes errores donde Cristo nos hizo libre y muchos que han tenido la oportunidad de tener cierta autoridad sobre algunas personas, hubo abuso en eso. Y la iglesia es muy fácil subirse al caballo.
Y hay que tener mucho cuidado en eso. Porque enseguida todos nos sentimos que fuimos llamados como Pablo. Y la verdad es que todos somos discípulos toda nuestra vida. Siempre estamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender de Dios y de otros hermanos con más revelación. Amén. Es importante esto porque siempre estamos... Ayer mi señora salió a almorzar, la dejé que vayamos, con unas hermanas que conocemos hace mucho tiempo. Y entonces una hermana, cuando la fui a buscar, me dijo, dice, la fui a buscar, entonces me dice, ¿te despertamos? Dice, ¿estabas durmiendo la siesta? No, le digo, estaba estudiando. Estaba estudiando la palabra. No estaba durmiendo la siesta. En ese momento, otro día me duermo una siestita. Pero es importante. Eso que yo le dije, estaba estudiando, le hace un clic adentro. ¿Le dedicás tiempo a leer la Biblia? Una vez visitamos, ¿cuántos se acuerdan que tuvimos en Logos, el barco Logos, ¿no? Que tenía tantos libros y libros baratos y cristianos preciosos, ¿no? Es el barco que anda por todo el mundo, son todos cristianos ahí, de distintos países, ¿no? Uno se encuentra un francés con un inglés, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Un africano. Y hay libros muy baratos, entonces uno va ahí y se viene con todos los libros, ¿no? Y la otra vez yo estaba ahí y dije, bueno, ahora me falta este. Y me quedé pensando, si todos los que estuvimos ahí leyeron los libros que compramos. Porque a veces nos puede pasar eso. Con la Biblia también, que la tenemos ahí, la tenemos algunos abierta para que nos bendiga la palabra, como que si la palabra va a salir así, ¿no? Como si fuera el agua, ¿no? No. Si uno no la lee, la Biblia no tiene efecto. Si la tengo ahí, pero no. Es una bendición, pero otros la tienen guardada. Y la vuelve a guardar, pero hay que leerla. Es igual que los libros. Uno se entusiasma con muchos libros, pero no lo termina de leer. Cuando alguien va a discipular a una persona, lo principal es guiarlo a la relación con Dios. ¿Están conmigo? El amiguismo es bueno, pero no es lo principal. Porque terminamos tomando mate, comiendo factura, churro, todo lo demás, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Entonces toda la semana nos juntamos a tener comunión, pero eso no edifica. Necesitamos tener ese tiempo de hablarle para que se desarrolle y crezca y darle la vitamina que necesita para que funcione. Y después tomamos mate, nos comemos un asadito, salimos por ahí. Pero eso es lo principal. ¿Por qué? Porque la persona que está discipulando, hermanos, tiene en sus manos una vida espiritual para llevar a Dios. Y la persona va a tener que rendir cuenta delante de Dios cómo está discipulando y cómo está llevando esa alma a los pies de Cristo. ¿Están conmigo o no? No es bueno, no, vení, vamos a... No. Lo principal es eso. Y después podemos hasta irnos de vacaciones juntos. El que discipula a una persona tiene que ser confiable. Porque la persona que discipula se va a encontrar con que va a escuchar confesiones, problemas interiores, problemas familiares, errores que ha cometido, y eso tiene que morir ahí. Porque si no, la iglesia se convierte en un chusmerío. Y el que discipula no tiene que ser chusma, de preguntarle para saber cómo es la familia. Tiene que dejar que él de a poquito vaya abriendo su boca para ir sanándose. Dios reprende el chusmerío en la iglesia, ¿o no? ¿No están conmigo o no? No puede ser que alguien se confiese con alguien y media congregación sepa lo que le pasó.
En Miqueas capítulo 7, 18 y 19 dice, profeta de Dios, dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y así tiene que ser aquel que recibe una confesión. Yo he recibido muchas confesiones. Y se la he entregado a Dios porque no es para mí, para cada vez que lo mire acordarme de su error. Porque yo puedo tener más errores que Él, pero estoy calladito la boca. Porque Cristo llevó a la cruz, ¿no? Todos los errores que teníamos, ¿no? Y la mía era larga, la hoja. No sé cómo será la tuya, pero yo tenía muchos errores. Y Cristo dice que la clavó en la cruz y lo borró. Como la cuenta del almacén cuando yo era chico. Que uno iba a la cuenta del almacén, la libretita, y tenía ahí, tachaba, iba a pagar a fin de mes, ¿no? Y a veces uno no llegaba. Entonces, bueno, me pagaste tanto, me debes tanto. Y seguía la lista, no terminaba nunca esa lista. La lista de nuestros pecados se termina cuando venimos a Cristo, porque Él lo clavó en la cruz y dio su vida, su preciosa sangre, para que nosotros nos olvidemos del pasado y tengamos una nueva oportunidad, una libertad interior, libre de pensamientos de dardos de fuego que vienen del enemigo. En esto ha habido muchos errores a lo largo del desarrollo de la iglesia. Y el hombre, como quiere ser creador también como Dios, ha creado el quinto evangelio. Todos sabemos que hay 4 evangelios. Pero el hombre crea el quinto evangelio de acuerdo a su criterio. Y entonces piensa en ese evangelio que les digo algo, no está cerrado el libro ese. El hombre sigue escribiendo cosas con olor a Dios, pero no es de Dios. Entonces el hombre empieza a crear el quinto evangelio poniendo su propio criterio de cómo tienen que ser las cosas. Y ahí es donde el hombre se equivoca. En Gálatas capítulo 1, 8 y 9, dice así, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El hombre pone su criterio en la vida espiritual y la vida espiritual está totalmente relacionada con Dios. Este quinto evangelio lo que ha hecho el hombre es crear nuevas religiones. Y ha creado ministerios grandes y enormes que alimentan la sed carnal de la gente, pero no es la verdad de Dios. El quinto evangelio satisface la carne. ¿Cuántos quieren tener mucho dinero? Según lo que vos pongas, Dios te lo va a multiplicar. Y este año va a ser tu año. ¿Cuántos quieren tener una empresa? O te dicen, mirá, si sos pobre, ¿cómo vas a predicar a Cristo pobre? Tenés que tener dinero. Y empiezan a involucrar criterios humanos en la palabra de Dios y sacan versículos de contexto, fuera de lugar. El hombre, con el quinto evangelio, en vez de transformar al hombre, lo conforma al hombre natural. Por ejemplo, capítulo 1 del nuevo evangelio. No lo anotes. Capítulo 1, versículo 1. Quédate así como te encontró el Señor.
O sea que si Dios me encuentra robando, sigo robando. Y si Dios me encuentra en un lugar delicado, y yo tengo que seguir así, porque así dice, Dios dice, quédate así como Dios te encontró. ¿Transforma o conforma eso? Eso conforma. Entonces sigo haciendo lo que yo quiero hacer. No me importa. Todo discípulo tiene que preguntarle todo al discipulador. Aún con quién se va a poner de novio o con quién se va a casar. Y en esto hay que tener cuidado, hermano. Porque yo he visto en muchas congregaciones, en muchos lugares, donde muchos vivos van a pescar a la pecera, a la iglesia, chicas que no están en cualquiera, que se cuidan, y vienen haciéndose los cristianos para venir a pescar. Y hemos visto mucho, con mi señora muchas veces nos acordamos de algunas chicas y algunos chicos, de los cuales estaban en la iglesia, pero fueron cazados con seta y llevados fuera del redil. El discipulador aconseja cuando la persona que está buscando a alguien para relacionarse le comenta, ¿a vos qué te parece? ¿Y qué tiene que hacer? Y orar, vamos a orar, dale, vamos a orar, vamos a orar. Pero es importante saber con quién se vincula. Yo tengo esa responsabilidad pastoral de cuidar la grey. Y cuando veo a alguno que se quiere disfrazar de oveja, tengo que estar atento hasta que se convierta o se vaya. Porque si no, lo único que viene a hacer es pescar, cazar. Viene con la caña, dicen algunos. Capítulo 1, seguimos con el versículo 4. En la iglesia se debe entretener a la gente para que no se aburra. ¿Cuánta gente está aburrida acá? Algunos se medio cabecean, pero eso no es otra cosa. Miren, el otro día estaba viendo un video que parece que era Navidad y estaban todos con el gorrito de Papá Noel en la iglesia. Buah, dejémoslo ahí, no es pecado, Pero lo otro era que estaban tan entretenidos en la reunión de jóvenes que uno había traído una patineta. La reunión de jóvenes. Entonces él iba con la patineta y allá se había puesto, entiendo yo que era el líder de los jóvenes. Y él venía con la patineta y saltaba así, lo saltaba y todo, ¡ay, gloria a Dios! ¿Qué tiene que ver eso con la palabra de Dios, con Jesucristo? Cuando tiene que haber una comunión, tiene que haber una palabra, tiene que cantar al Señor. El evangelio, el quinto evangelio es entretener a la gente para que no se aburra. El versículo siguiente dice que todas las congregaciones tendrían que tener luces de colores. Este es el que hace el hombre, no es el evangelio este. Y si hay un poco de humo, mejor para crear ambiente. Entonces cuando vamos a dirigir o vamos a dar la palabra, se apagan todas las luces y allá hay una luz que me alumbra a mí como una estrella. ¿Se está entendiendo lo que digo? El hombre va cambiando lo que Dios estableció y en eso tenemos que tener cuidado. Porque también podemos hacer eso como también yo puedo que me vengan a besar el anillo. O que se me arrodillen delante de mí. Y Dios no dijo eso. Ah, exactamente. También vi un video que habla de eso, que el dinero habla, los dólares hablan. Entonces,
Yo lo vi eso y dije, miren, los que van a ofrecer $1.000, hagan esta fila de acá que Dios lo va a multiplicar. Y se acercó un hombre y dice, yo tengo $50. No, lo de $50 tienen que esperar allá afuera. Yo lo vi ese video. El quinto evangelio. Muy duro esto. El quinto evangelio dice que hay que darle mucho énfasis a la música. Para que la gente esté y hacemos poco en la iglesia y saltamos. Y mucha música y mucha anuncio de la ofrenda. Y 15 minutos para la palabra de Dios. Porque hubo tanta música, hubo tanto que hablar sobre la ofrenda. Un día yo fui invitado a una iglesia, no a predicar, sino a ver, me habían invitado, y 25 minutos hablando para levantar la ofrenda. Wow, ya estaba agotado yo. No me levanté por respeto y me iba. 25 minutos golpeándole de cómo tenía que dar la ofrenda. Es importante el tema del noviazgo en la iglesia porque según las estadísticas dentro de la iglesia evangélica, de 100 matrimonios que se casan un día sábado, ayer, a los 2 años va a haber 2 o 3 separados. Es mucho menor que en el mundo. A los 5 años van a haber 2 o 3 más separados. Y a los 10 años va a haber casi un 10% de los que se casaron separados porque no fueron debidamente guiados a buscar la persona que Dios puso en su lugar. Yo les confieso que he orado mucho por mi yerno y mi señora también. Y por mi futura nuera también estamos orando. Porque queremos que sea de Dios. ¿Les parece bien o no? Hasta uno reprende a veces también, ¿no? Por las dudas. Pero uno tiene que buscar eso para que yo esté en paz con una persona que hace feliz a mi hija, una persona que va a hacer feliz a mi hijo y que van a coordinar y que entre ellos lo primero es Dios. Si el hombre ama a Dios, así va a amar a su mujer. Si la mujer ama a Dios, así va a amar a su hombre. Amén. Y eso es el discipulado, enseñarle esas cosas a aquellos que están aprendiendo y acercándose al Señor. Mire, el quinto evangelio tiene mucho. Yo voy a decir algo más porque se nos va a ir el tiempo, pero por ejemplo, yo digo en el capítulo 2 voy a decir. Versículo 1 dice, los pastores todos tienen que usar traje y corbata. Ese es el evangelio del hombre. Una vez me dijo una hermana, ay hermano, ¿sabe que yo vengo de una iglesia y me tuve que acostumbrar a verlo a usted a veces que viene con la camisa y no trae corbata? Y no tiene traje, y viene en zapatilla. Bueno, te vas a tener que acostumbrar. Quinto evangelio. Versículo 2 del capítulo 2 dice, los pastores tienen que usar colores pasteles, grises y oscuros, nada chillón, nada de colores fuertes. También dice que el otro versículo no hace reír a la congregación cuando uno cuenta algo. Tiene que ser algo muy serio, algo muy estructurado. Cuidado con hacer un chiste o algo que a uno le pasó para que la gente se ría como testimonio. Quinto evangelio. Miren, este es lindo. En el capítulo 3, versículo 1 dice, las esposas deben sentarse al lado del pastor. Vos te reí, Marta, pero a mí me ha pasado eso. La esposa tiene que estar al lado del pastor. ¿Cómo puede ser que la esposa está allá y el pastor está allá? Algo pasa.
Quinto evangelio. La esposa tiene que ir a la congregación vestida como para una fiesta. Hermano, usted se ríe, pero a mí me han presionado sobre esto. Como dicen por ahí, yo soy un legalista reformado, ¿no? Me estoy reformando. La esposa del pastor tiene que predicar como el pastor. Quinto evangelio. Me lo han dicho. ¿Cómo? ¿Y su esposa no habla? Yo la veo que no habla mucho, ella que no dice muchos versículos, que no ora mucho. Pero el pastor soy yo el llamado al pastorado. Ella tiene otra gracia. Yo soy el pastor, ella es mi esposa, la esposa del pastor. Ella no es pastora. Si yo soy cirujano, ella no es la cirujana. ¿Se entendió? Si yo soy odontólogo, ella no es la odontóloga. Y si ella canta bonito, no quiere decir que yo voy a cantar bonito también. Quinto evangelio es eso. El pastor, esta es la última, ya cerramos. El pastor y su esposa tienen que sentarse primero y ser servidos por la congregación. No dice eso. El pastor y la pastora no pueden limpiar el salón ni lavar los platos. ¿Dónde dice eso? La iglesia es mucho más que todo esto que el hombre pretende de la iglesia del Señor. Una vez fui a un retiro hace muchos años y a mi esposa y a mí nos dieron el lugar para dormir con los jóvenes. Yo era pastor. Y el otro pastor le dieron una habitación pastoral. Y había otra habitación pastoral también. Pero como muchos no me querían, me pusieron con los jóvenes. Y para nosotros era lo mejor estar con los chicos. Y mi esposa con las chicas. En las camas, contando historias. Vamos a dormir, esto, lo otro, contando cosas dentro de eso. La iglesia es otra cosa. En Joel capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Escúcheme bien. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Debemos discipular bien para que no se sienta mal y me rajo las vestiduras porque el pastor vino sin corbata. No, rasgate el corazón por Cristo. Amén. Un discípulo, alguien que ha aprendido de Dios, ay, entró y no me dio un beso el pastor. Está ocupado. Acérquense a alguien después. Y el niño espiritual va a seguir siendo espiritual toda su vida. Me están mirando mal. Hay un hermano que no me habla. El pastor hace un mes que no vengo y un mes que no me habla. No me llama a ver cómo estoy. Y al pastor nadie lo llama a ver cómo anda. Para saludar nomás, ¿no? El tema del discipulado es tan importante en la iglesia, que es la base de la iglesia del Señor. Por un lado, aquel que quiere ser discipulado, muchas veces no quiere ser discipulado porque tiene que abrir su corazón. ¿Y qué va a pensar de mí, de lo que yo hice? Entonces se calla la boca y no dice nada, pero por dentro hay corazones heridos, hay corazones sangrando. Y muchas veces desde un púlpito Dios habla y dice, aquí hay una persona con tal problema.
y Dios te conoce, y Dios nos conoce y quiere sanarnos. Amén. Y el tema es que cuando yo quiero ser discípulo tengo que estar dispuesto a ser sanado de mis errores. Esa es la iglesia que el Señor quiere, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga, es decir, sin heridas, sin rencores, sin odio, sin maledicencia, sin envidia, sin celo, sin chusmerío. Esa es la iglesia que viene a buscar el Señor. Por eso le hace la figura a la iglesia de la novia. La novia está 20 días antes, no sé cuánto, con las uñas, lo de los pies, lo de las manos, todo, el vestido, 5 meses, 6 meses antes el vestido, cómo voy a entrar, cómo voy a salir, qué media, qué zapato, y así es la iglesia. Y cuando entra la novia todos se levantan, el novio ya está ahí, a nosotros, no, ahí está el novio, dice, pero vino la novia y todo el mundo se levanta y hace de cuenta que esa es la iglesia, así la quiere el Señor. Y entra la novia y todos la empiezan a ver de punta en blanco, qué linda. No entra toda despeinada, no se depiló, entra como si entrara al chino, ¿no? Así, hola, no, entra reluciente, resplandeciente, y así quiere el Señor una iglesia, amén. Es importante que la persona que va a discipular no se convierta en psicólogo. Y hay psicólogos que se convierten en pastores. Ese es otro tema. Yo conocí un psiquiatra que era psiquiatra y pastor. Primero era pastor, tenía el título, pero después fue pastor. Pero pasó el título primero, pastor y psiquiatra. Y en eso tenemos que tener cuidado. Cristo viene a buscar una iglesia santa, sana y madura. Amén. Que esta palabra esté en tu corazón de que Dios quiere seguir transformando y no conformando tu vida. Y la transformación a veces nos cuesta y nos duele y lleva tiempo. Mucho tiempo. Pero el camino es bueno. Amén. Te invito a cerrar tus ojos un momento. Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos ser tus discípulos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento, nos enseñe. Queremos que nos anime, sopla de tu Espíritu Santo en este lugar esta mañana para que todos salgamos aquí siendo testigos tuyos y hablemos con denuedo tu palabra con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Haya sanidad en tu pueblo también, Señor, esta mañana, en corazones, en espíritu y físicamente también, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén y amén. Dios te siga bendiciendo. Amén.